El artículo 250 de la Constitución Nacional, en consonancia con el artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, establece que la titularidad de la acción penal recae en el fiscal general de la Nación o en sus fiscales delegados. El artículo 114 de la misma obra establece, entre otras atribuciones de la Fiscalía, el de formular la imputación. Al juez de control de garantía no le corresponde realizar un control material respecto a la imputación, escasamente tiene facultades de verificación de aspectos meramente formales, como lo contenido en los artículos 288 y 289 a saber. Primero, que se realiza una identificación de la dirección de la persona a imputar. Este aspecto ha sido acometido por el representante de la Fiscalía, que nos indica que la persona a imputar responde al nombre de Jason Antonio de la Asunción Moreno, que la Registraduría Nacional del Estado Civil le asignó como cupo numérico el 1.129.490.456. Seguidamente realizó un relato claro, sucinto y detallado de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje entendible para el común de la gente, indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio su aprehensión en el día de ayer, porque se indica, así se desprende del informe, momentos antes que arribaran al lugar conocido como Finca Chifre, había agredido a una mujer de 71 años con una varilla, causándole una herida en el cráneo que la tiene internada en la URI con exposición de masa encefálica. Hay unas fotografías que fueron aportadas y figuran en la carpeta como elemento material probatorio. Igualmente existe el acta de incautación de elementos, esa varilla, e igualmente el dictamen pericial emitido por Medicina Legal, que da una incapacidad provisional de 50 días. Con fundamento en tales elementos y los hechos antes enunciados, el representante de la Fiscalía formula una hipótesis jurídica de carácter profesional. Esto es encuadrar los hechos en las inscripciones del tipo penal descrita por el legislador. A juicio del representante de la Fiscalía, estamos en presencia de lo dispuesto en el artículo 103, esto es, del homicidio agravado, artículo 104, numerales sexto y séptimo, esto es, aparente sevicia y el estado de indefensión de la víctima, en una modalidad tentada conforme al Instituto Amplificador de la Tentativa, descrito en el artículo 27 del Código Penal. Le ha indicado cuál es la pena a la que se puede ver abocado, una pena que supera los 16 años de prisión. Lo ha invitado a allanarse, esto es aceptar responsabilidad en los hechos en materia de investigación, que de hacerlo obtendría una rebaja de pena de hasta el 12.5%, atendiendo que se dé una captura en situación de flagrancia. Seguidamente, debe indicarse que se cumplen las previsiones del artículo 289, está presente la persona imputada y está asistido a un abogado defensor. El artículo 29 de la Constitución Nacional le reconoce la presunción de inocencia. En virtud de ella, usted se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, más allá de toda duda razonable. A partir de este momento se activan una gama de derechos en favor suyo, como es el derecho a un juicio oral, público, concentrado, con inmediación de la prueba, en el que usted podrá solicitar y aportar pruebas a su favor o controvertir aquella que pretenda hacer valer en su contra la Fiscalía. El artículo 33 de la Constitución Nacional le reconoce el derecho a la no autoincriminación. En virtud de ella, usted no está obligado ni se le puede obligar a aceptar responsabilidad en los hechos en materia de investigación. Atendiendo lo anterior, señor Jason Antonio de la Asunción Moreno, el despacho le pregunta, ¿entendió usted el cargo que por una presunta conducta o homicidio agravado en modalidad tentada le formuló la Fiscalía? Sí. Joven Jason Antonio de la Asunción Moreno, ¿cómo se declara usted? ¿Inocente o se allana a cargo? Inocente. Ahí da cuenta que existe una manifestación de inocencia por parte de Jason Antonio de la Asunción Moreno, identificado con cédula de ciudadanía 1.129.490.456. Debe indicársele que a partir de este momento usted adquiere la calidad de imputado por la presunta conducta de homicidio agravado en modalidad tentada, artículos 103, 104 y 27 del Código Penal, en numerales sexto y séptimo del artículo 104, en calidad de autor. De conformidad con el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, debe imponerse una prohibición por un término de 6 meses para enajenar bienes sujetos a registro. Para tal efecto, se oficiará a la Oficina de Instrumentos Públicos para que se radique dicha prohibición. Como la imputación es un acto de mera comunicación, con el mismo no procede recurso alguno, consecuente con ello se le concede el uso de la palabra del representante de la Fiscalía para que sustente la tercera de sus peticiones. Esto es solicitud de medida de aseguramiento. Gracias, señor juez.
Con fundamento en lo normado en el artículo 306 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, el delegado de la Fiscalía solicita imposición de medida de aseguramiento en contra del ciudadano Jason Antonio de la Asunción Moreno, identificado con cédula 1.129.490.456, expedida en Barranquilla por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, conforme a la imputación realizada en audiencia precedente. Medida de aseguramiento, señor juez, que resulta necesaria y urgente conforme a la argumentación que se hará basado en los elementos de conocimiento que obran en la carpeta de la Fiscalía. Medida de aseguramiento solicitada es la contemplada en el artículo 307, literal A, numeral primero, literal A, privativa de la libertad, numeral primero, detención preventiva en establecimientos de reclusión. El artículo 308 del Código de Procedimiento Penal consagra los requisitos para la imposición de una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad, como la que está solicitando la Fiscalía en esta audiencia en contra del señor Jason de la Asunción. En primer lugar, este artículo 308 exige la existencia de elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, a partir de la cual se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga. En punto de esta primera exigencia de la norma, señor juez, la Fiscalía tiene en la carpeta de la investigación elementos materiales probatorios, evidencia e información obtenida legalmente, de la cual se puede inferir razonablemente que el señor Jason de la Asunción Moreno es probable autor del delito de homicidio agravado en grado de tentativa. Ello se desprende, señor juez, del informe de la Policía Nacional para casos de captura en flagrancia, suscrito por los patrulleros Ardila Pedro y Rafael Bonivento Adilson, al cual ya nos hemos referido ampliamente en la legalización de captura y en la formulación de imputación, que para efectos de esta audiencia realizaremos algunas verificaciones puntuales de este informe. Allí se señala por parte de estos servidores públicos bajo la del juramento que el día de ayer, sobre las 2:44 de la tarde, recibieron esa información de la central de radio sobre una persona de sexo femenino lesionada en zona rural del municipio de Galapa, concretamente en la finca Chifre. Cuando se desplazaban a ese lugar, fueron abordados por la señora Consuelo Montoya, quien manifestaba, gritando y pidiendo auxilio, que un sujeto había lesionado con una varilla a una señora. Efectivamente, los miembros de la Policía Nacional logran observar a un sujeto que intenta huir de la escena, acorde a la descripción que le había dado ya la señora Consuelo Montoya de esta persona, y lo logran capturar, identificándolo como Gerson Antonio de la Asunción Moreno y encontrando efectivamente en su poder una varilla de hierro con rastros de unas manchas al parecer de sangre. Efectivamente se verifica la existencia de una persona lesionada, la señora Manuela Isabel Vergara Fernández, una adulta mayor, que es remitida hasta un centro asistencial para salvaguardar su integridad, y se da la captura de este ciudadano Jason de la Asunción. Se tiene igualmente como elemento probatorio el acta de incautación de un objeto contundente tipo varilla que realiza los miembros de la Policía Nacional, el patrullero Ardila Salgado, la fijación fotográfica de ese elemento, arma con la cual se habrían ocasionado las brutales agresiones a la víctima, una varilla que es fijada fotográficamente, que se encuentra en cadena de custodia por parte de la Policía Judicial. Está igualmente el relato que hace la señora Consuelo Montoya en una denuncia instaurada el día de ayer ante Policía Judicial, donde efectivamente señala que se encontraba en su finca cuando observó a una nieta de la víctima salir corriendo. Al preguntarle qué pasaba, esta le manifiesta que un muchacho le estaba dando golpes con una varilla a su abuela, como Ita, como la llaman cariñosamente. La señora Consuelo observa hacia la finca y efectivamente ve a este sujeto que había llegado el día anterior en ese ánimo de presunto predicador con la Biblia. El día anterior estuvo, ese día lo observa ella dando golpes hacia lo que ella veía en ese momento que era el piso, pero que posteriormente
verifican que a lo que esta persona golpeaba en el piso era la humanidad de la señora Manuela. Estando en el piso le propinaba golpes con una varilla de hierro, y efectivamente así lo pudieron verificar cuando se acercaron hasta esta vivienda y verificaron en el piso la mujer inconsciente, brutalmente golpeada. Igualmente señala que además de esto, el agresor intentó agredir a otras personas, entre ellas a un joven que presenta problemas cognitivos, es una persona enferma. También la correteó con la finalidad de agredirla, y cuando se da la presencia de la policía, esta persona intenta huir. Así queda plasmado en el informe de la Policía Nacional y en lo que señala la denunciante. Están las fotografías que anexa esta denunciante, que le tomó a la víctima en el hospital, donde se encuentra recluida en unidades de cuidados intensivos. Allí se aprecia la gravedad y la crueldad con que fue golpeada esta persona. De allí se infiere esa sevicia con la que fue violentamente agredida, unas lesiones en sus manos, en sus dedos, que indican claramente heridas que se ocasionan cuando una persona intenta protegerse, y ello también nos puede dar cuenta, señor juez, nos permite inferir ese estado de indefensión en que una mujer de 61 años se encontraba cuando era agredida de esta manera salvaje y violenta por el imputado. Finalmente se tiene como elemento probatorio, señor juez, para edificar esta inferencia razonable de probabilidad de autoría del señor Jason en los hechos que se investigan, dictamen o informe pericial de clínica forense 06090/2017 que suscribe el profesional especializado forense Luis Alberto Esparano Rada, donde se dictamina una incapacidad provisional de 50 días. Allí se describen las heridas, herida por objeto contundente en la cabeza con exposición de masa encefálico, que hoy tienen al borde de la muerte a la señora Manuela Vergara. La experiencia nos indica aquí, señor juez, que cuando se da esa exposición de masa encefálica, el pronóstico es bastante desalentador. Dios permita que la señora Manuela sobreviva, pero la expectativa no es muy halagadora. Bien, satisfecho este primer requisito, inferencia razonable de autoría, debemos verificar igualmente, señor juez, que se cumplan algunos de los requisitos que se enlistan en los numerales 1 al 3. La Fiscalía se remitirá a lo que establece los numerales 2 y 3 del artículo 308, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, en este caso de la víctima, y el numeral tercero, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso, que no cumplirá la sentencia. Bien, antes de abordar el desarrollo legal de estos numerales en los artículos 311 y 312, es menester señalar lo que se adicionó al artículo 308 en un parágrafo por la Ley 1760 del 2015, en cuanto a que la calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir riesgo de obstrucción a la justicia, peligro para la comunidad o la víctima, o peligro de no comparecencia. Aquí se exige al juez de control de garantía una valoración suficiente para determinar si en el futuro se configurarán los requisitos para la imposición de una medida de aseguramiento, sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga. Lo cual no quiere decir que esa calificación jurídica, esa conducta punible que se investiga, no sea tenida en cuenta por sí sola, que no es determinante para la imposición de la medida de aseguramiento, pero igualmente debe prestarse la suficiente valoración a esa calificación jurídica. Aquí estamos, señor juez, frente a un hecho sumamente grave que amerita toda la valoración por parte de su señoría. Esa valoración, entonces, señor juez, suficiente, decanta en los
desarrollos del artículo, de los diversos numerales del artículo 308. En este caso, la Fiscalía se ha remitido a los artículos 311 y 312 que desarrollan los numerales 2 y 3. Allí, en el artículo 311, se establece el peligro para la víctima. Se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes. Señor juez, aquí del mismo contexto de los hechos podemos inferir, podemos extraer esos motivos fundados para inferir que existe un riesgo latente, no solo para esa víctima que allá está internada en cuidados intensivos y que, si Dios permite, se recupera y vuelva a su finca, esta persona se encontrará en un peligro inminente por parte del aquí imputado, sino también sus familiares. Vemos que aquí las agresiones se dirigieron no solo contra la señora Manuela, sino que también fueron correteadas otras personas, así lo dice la denunciante. Aquí hay un joven que sufre problemas cognitivos, que también fue correteado con la varilla por esta persona. Y si no se da la intervención de la Policía Nacional, pues hubiéramos estado de pronto en presencia de otras personas lesionadas de gravedad. Entonces podemos, a partir de esos elementos materiales probatorios, la denuncia que ha interpuesto la señora Consuelo, donde narra claramente esas circunstancias, esa situación, que existe ese peligro latente no solo para la víctima, sino para sus familiares. Igualmente, la Fiscalía se refiere al artículo 312 que desarrolla el numeral tercero en cuanto a la no comparecencia. Para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado se tendrá en cuenta la gravedad y modalidad de la conducta punible, la pena imponible, además de los siguientes factores. Entonces, en primer lugar, señor juez, gravedad y modalidad de la conducta. Está, señor juez de bulto, esa gravedad. Vemos la manera cruel, la sevicia con que fue atacada la señora Manuela, esas lesiones sumamente graves que se le ocasionaron. Aquí se atentó contra el bien jurídico por excelencia, la vida. Una conducta sumamente grave, modalidad netamente dolosa, señor juez. Pena imponible. Estamos frente a un homicidio agravado en grave tentativa que tiene una pena mínima de 16 años, 8 meses. Igualmente, se debe valorar algunos de los siguientes factores. En este caso, la Fiscalía se referirá al numeral segundo, la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este. Gravedad del daño causado. La señora Manuela hoy está al borde de la muerte en una unidad de cuidados intensivos con exposición de masa encefálico. Esa gravedad del daño causado, señor juez, está evidente. La actitud que el imputado asuma frente a este. Vemos que la actitud que asume luego de agredir a esta señora de 61 años es intentar agredir a otras personas que allí se encontraban en esa finca, al joven discapacitado. La víctima dice que, la denunciante dice que ella tuvo que armarse una machetilla porque esta persona se le venía encima a ella también. Entonces, la policía llega y manifiesta en su informe que esta persona trataba de huir a través de los potreros de las fincas vecinas. Entonces, allí claramente, señor juez, vemos que está acreditada esa gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este. De ello se podrá inferir entonces, señor juez, ese peligro de no comparecencia. Estamos frente a una pena, igualmente ya lo señalamos, bastante alta, que hace entonces, señor juez, que esta medida de aseguramiento sea procedente. Igualmente, el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal establece que, satisfechos los requisitos del 308, esa detención preventiva en establecimiento carcelario procederá en los siguientes casos. Numeral segundo, delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de 4 años. Se imputó un delito investigable de oficio, homicidio agravado en grado de tentativa, cuya pena supera ampliamente los 4 años de prisión.
en consecuencia se hace procedente esa imposición de la medida de aseguramiento, detención preventiva, por ese factor objetivo. Finalmente, el artículo 295 establece la afirmación de la libertad. Las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales. Considera este delegado de la Fiscalía, señor juez, que la medida de aseguramiento, detención preventiva en establecimiento de reclusión es la medida necesaria para alcanzar los fines que se persiguen, en este caso protección de la víctima, asegurar la comparecencia del imputado. Y, señor juez, aunque no se configura en este caso ninguno de los numerales del artículo 310, que es bastante limitado para estimar un peligro para la seguridad de la comunidad, aquí me atrevería a decir que, aunque no encuadra ninguno de los 7 numerales del 310, señor juez, considera este delegado también que el señor Jason es un peligro para la comunidad, una persona que llega a una finca y 2 días de conocer a unas personas y coge a una mujer 61 años, una anciana indefensa, a varillazos hasta el punto de casi asesinarla. Esto, señor juez, si bien no encuadra en ninguno de esos numerales, claramente podemos decir que no solamente es peligro para la víctima y de que no comparezca, aquí también hay un peligro para la comunidad. Cualquier persona, si al señor Jason nuevamente recibe un mensaje del más allá, un mensaje divino de que atente contra otra persona, pues aquí cualquier persona estaría expuesta, señor juez, a que resulte víctima de esta persona. Entonces, es la medida necesaria, señor juez. No existe una medida menos aflictiva de intervención en el derecho fundamental a la libertad para garantizar los fines que se persiguen. Las no privativas, tal como lo exige el artículo 307 en su parágrafo, que se debe probar que las no privativas no cumplen, señor juez, aquí claramente ninguna de las medidas no privativas de la libertad son suficientes para garantizar esos fines que se persiguen. Un brazalete electrónico no hay para los que tienen domiciliaria, mucho menos para uno que esté sin medida privativa. Obligación de presentarse periódicamente, señor juez, con una pena a la que se estaría exponiendo de 16 años como mínimo. Duda mucho este delegado de la Fiscalía que exista una comparecencia. Observar buena conducta individual, familiares, con especificación de la misma y su relación con el hecho. Tampoco considera este delegado de la Fiscalía, su señoría, que imponer alguna de estas medidas no privativas no se cumple con los fines. Considera el delegado de la Fiscalía que la necesaria, idónea, adecuada es la detención intramural. Igualmente proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales. Es cierto que el señor Jason tiene derecho a la libertad, pero ese derecho a la libertad individual, señor juez, debe ceder cuando se vulneran intereses superiores, en este caso el bien jurídico por excelencia, la vida, la integridad física, el interés superior de la administración de justicia, el fin superior de la convivencia pacífica, el orden justo. Ante eso, señor juez, debe ceder ese interés individual de la libertad del señor Jason. En consecuencia, se reitera la solicitud de imponer la medida de aseguramiento intramural. Se pone a disposición de la señora defensora de su estrado los elementos probatorios. Se corre traslado de la solicitud como elementos materiales probatorios a la representante de la defensa, de efecto que nos indique su posición frente a la petición de imposición de medida de aseguramiento. Gracias, señor juez.
Gracias, señor juez. Una vez escuchado pues los argumentos con los cuales la Fiscalía sustenta su petición y que pues la defensa reconoce que son sólidos, quiero manifestarle a usted, señor juez, que de acuerdo a la denuncia que presenta la señora Consuelo Montoya, en una parte de la denuncia dice: ese tipo se veía como loco, de un lado a otro, correteó a otras personas que estaban en la finca, pero en fin, no agredió a nadie más. Señor juez, revisando la norma penal, me encuentro que tenemos la posibilidad, si bien es cierto de que bajo este influjo que tiene esta persona de tener, de estar recibiendo mensajes divinos y que efectivamente pueden constituir de alguna manera un peligro, pues para las personas que están a su alrededor, no es menos cierto, señor juez, que podríamos dar aplicación a lo establecido en el artículo 70 del Código Penal, que es la imposición de una medida de seguridad en internación para inimputable para trastorno mental permanente. Yo sé que usted va a decir, señor juez, que no tenemos la prueba, la evidencia de que esta persona efectivamente sea un inimputable, pero mientras que llega ese resultado de medicina legal, señor juez, podríamos o podría usted intentar enviar a esta persona a un centro hospitalario para que se le fuera tratando allí, señor juez, porque llevarlo para un centro carcelario realmente sería un riesgo también para su propia vida o sería un riesgo para la vida de las demás personas que están allí. Para su propia vida, señor juez, porque todos sabemos lo que existen en los centros carcelarios. Entonces, ninguna persona que esté allí, que muchas veces bajo el influjo de las drogas, van a estar soportando a alguien que les esté hablando de Dios y que les esté diciendo cosas que de repente no quieran escuchar, que los esté acusando de sus malos comportamientos y podrían atentar contra la vida del procesado y contra la vida de los demás, porque pues nosotros tampoco sabemos qué comportamiento pueda tener esta persona al sentirse allí encerrado en medio pues de otras personas que desconoce totalmente. Entonces, señor juez, el artículo 70 nos dice que para el inimputable por trastorno mental permanente se le impondrá medida de internación en establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o privado, en donde se le prestará la atención especializada que requiera. De acuerdo a eso, señor juez, entonces le solicito que si usted va a imponer una medida, que sea efectivamente entonces una medida de seguridad y no una medida de aseguramiento, señor juez, porque si bien es cierto que no está acreditado la calidad de inimputable, no es menos cierto, señor, que tampoco está acreditado que esta persona sea una persona normal y que realmente pueda llegar a soportar y que realmente los fines de esa medida que se buscan con la medida de aseguramiento puedan cumplirse en el procesado. Entonces, únicamente esos son los argumentos que tengo, señor juez, pues decida nuevamente usted como un juez control de garantías. Gracias. Y reiterando pues lo dicho por la denunciante.